Chicos, ¿qué más? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, independientemente de donde me estés viendo. Hoy, en este video que es sumamente importante, va muy de la mano con los rangos operativos, vamos a ver, a identificar y a entender qué son los orden blocks. Hay dos tipos de orden blocks, los tradicionales, porque hay más orden blocks, pero nosotros simplemente nos enfocamos en el tradicional, en el más práctico, en el más fácil de entender. ¿Ya? Vamos a explicarte a continuación estos dos tipos de orden blocks, qué debe tener cada orden blocks y qué hacer cuando un orden blocks está totalmente mitigado. Es decir, de que ya ese orden blocks ya fue activado totalmente. ¿Listo? Presta mucha atención a esta clase, a este análisis que hice en vivo, para que vayas aprendiendo a identificar los orden blocks. Recuerda seguirme, recuerda suscribirte, que me sería de gran ayuda. ¿Listo? No siendo más, comencemos. Vamos a hablar un tema que es fundamental. Recordemos de que ya hemos visto tres clases importantes de los rangos operativos. Básicamente lo que hizo fue dividir el tema de la estructura. De primero hablamos sobre qué tenemos que tener en cuenta para identificar estos rangos operativos. Segundo, hablamos sobre los rangos operativos como tal en general y agregamos una cuarta característica, en este caso, que es el tema de los orden flows. En la tercera parte de los rangos operativos es donde incluimos todo el tema y al menos vimos unas formas de entrada de las cuales pues vamos a ir expandiendo un poco más sobre formas de entradas que yo normalmente tomo en el mercado. En el día de ayer vimos clase de patrones de liquidez que son fundamentales. La liquidez es el imán que atrae el mercado como tal. Es la importancia de siempre identificar esos rangos operativos, pero también saber identificar esos patrones de liquidez. Hoy, en este caso, vamos a hablar de un tema fundamental que va muy de la mano con los rangos operativos, que en este caso son los temas de orden blocks e imbalance. ¿Por qué orden blocks y por qué siempre debe ir acompañados por zonas de imbalance? Las zonas de imbalance son esas zonas de ineficiencia del mercado, que es donde el mercado siempre nos deja esos pequeños espacios o vacíos de liquidez cuando el mercado toma una aceleración totalmente repentina. Normalmente el mercado siempre cuando se acelera de esta forma es porque encontró toda la dirección que tenía que hacer, acumula antes y después que simplemente libera. Como en este caso, en Forex se aplica demasiado, en sintéticos se aplica muy común, ¿cierto? Entonces esas zonas de imbalance son simplemente esos pequeños vacíos de liquidez de las cuales el mercado va dejando esa pequeña ineficiencia. ¿Por qué? Porque el mercado o el IBDA, porque así se conoce el mercado, sea sintético o sea Forex, IBDA, la misión de IBDA o la misión de estos algoritmos interbancarios es entregarles a ustedes una estructura totalmente eficiente. Y cuando me refiero a eficiente, me refiero a que el mercado simplemente tenga un impulso alcista, un retroceso bajista, me llegue por lo menos a zonas del extremo y automáticamente el mercado simplemente sigue con su dirección. Esto es una estructura totalmente eficiente. Hay veces que el mercado siempre me llega al 50%, pero se contabiliza como una estructura. No es una estructura eficiente, pero sí es una estructura. Hay veces que el mercado me llega por encima del 50%. Estos son rangos o rangos de liquidez, que es lo que se conoce normalmente. Porque hay muchas veces que el mercado a partir de acá si me llega al 50%, forma otro impulso, forma otro voz, pero en su retroceso normalmente muchos traders caen en esta pequeña trampa del mercado. ¿Por qué? Porque primero que todo el mercado no ha establecido una estructura. Recordemos que una estructura se establece a partir de dos impulsos. Ese segundo impulso, sea el alto inmediato o el bajo inmediato, independientemente de la temporalidad, siempre tiene que hacerse un voz para poder decir de que tengo una estructura totalmente eficiente. La estructura siempre como mínimo debe llegar al 50%. Si está por encima del 50%, estos son zonas de liquidez que el mercado simplemente va a ubicar esos pequeños bloques trampa, que es donde los mercados ubican ese pequeño bloque trampa. El mercado tiene reacción a favor de la dirección porque se supone que ustedes van a favor de la dirección, en este caso, en impulsos o rangos inmediatos. Pero simplemente el mercado lo que va a hacer es que tratar de rellenar la ineficiencia que me dejó en el pasado y después seguir con su dirección totalmente alcista. De esa forma es que trabaja la estructura del mercado, de esa forma el mercado se comporta. Simplemente hay que saber identificar si es una estructura
de rango operativo o un impulso o simplemente es una zona de liquidez. Entonces, los order blocks, hay dos tipos de order blocks que normalmente se conocen order blocks tradicionales, sea alcista o bajista, son simplemente order blocks tradicionales, pero de la forma más técnica se conoce como, vamos a escribirlo acá, el primero es el order block, vamos a colocarle order block bearish, ¿verdad? Bearish, ¿cierto? Y el otro es el order block, que es bueno, lo explico de igual forma, que es el bullish. El bullish. Creo que así se copia. Bullish. Listo, así. Estos son los dos orden blocks principales o los más tradicionales o lo que ustedes siempre van a tratar de identificar. Estos dos, tanto el alcista, tanto el bajista, son los únicos orden blocks que ustedes siempre van a tratar de identificar en el mercado porque son los más tradicionales y lo más simple que tiene el mercado en este caso. Y acompañado de esto, siempre el mercado debe tener esas pequeñas zonas de imbalance o los Fair Value Gap. Esto es imbalance, esto es imbalance. Siempre, siempre los orden blocks debe de tener este dúo dinámico, este dúo explosivo. Porque de nada me sirve yo tener un orden block sin imbalance, porque normalmente los orden blocks que no tienen imbalance son orden blocks que están mitigados. Es decir, simplemente puede que el mercado saque liquidez de ese orden blocks mitigado o simplemente el mercado lo que haga es que romper la estructura, que muchas veces lo hemos visto en el mercado y muchas veces hemos visto el ejemplo y lo he explicado demasiadas veces. Tengan en mente siempre los dos tipos de orden blocks. El bearish es la última vela, la bajista, antes de iniciar un movimiento alcista. El bullish es la última vela alcista antes de iniciar un movimiento bajista. Esta es la forma correcta. Entonces, vuelvo y repito. Dos orden blocks tradicionales. Nada más. El bearish es la última vela bajista antes de un movimiento alcista. El bullish es la última vela alcista antes de iniciar un movimiento bajista. Eso es. Y acompañado de eso, el mercado siempre debe tener ¿qué? Imbalance. ¿Por qué? Porque el mercado siempre debe entregarte a ti una estructura totalmente eficiente. Y cuando me refiero a eficiente, me refiero a que el mercado rellene todas estas zonas de imbalance, todos estos vacíos de liquidez, todas estas ineficiencias, porque las zonas de imbalance se conocen de esa forma. ¿Y cómo yo identifico las zonas de imbalance? Pues fácil. Simplemente lo que hago yo es identificar la segunda vela, es decir, en el medio entre la primera y la tercera vela. Es decir, de que la segunda vela es simplemente nuestra zona de imbalance, nuestro vacío de liquidez. Eso es la forma correcta de identificar la zona de imbalance, porque he leído muchos comentarios, no acá, pues sí en otras academias, de que cómo se ubica la zona de imbalance. Pues es esto, es simplemente ubicar entre la primera y la tercera vela, dependientemente la dirección del mercado, y utilizar simplemente la segunda como esa pequeña zona de imbalance. Ahora, hay muchas zonas de imbalance de que no son tan perfectos, es decir, de que no les va a caer todo ese espacio, ¿no? Hay zonas de imbalance que simplemente pueden hasta dejarse micropips, pequeños vacíos de liquidez. Todo eso es una ineficiencia en el mercado. O también resulta cuando el mercado tiene un impulso y retrocede, pero en el retroceso no me activa el orden block. Simplemente el mercado llega hasta acá y sigue con su dirección alcista, es decir, dejándome un pequeño vacío de liquidez. Tengan en cuenta que esta zona, tarde que temprano, por más que el mercado haga un boss, va a buscar esa zona para sacar ¿qué? Liquidez, porque esto al no activar el orden block y dejarme un micro pips de imbalance, automáticamente esto se convierte en liquidez, ¿listo? Entonces, esta es la forma teórica de lo que son los orden blocks, pero esto es un orden blocks tradicionales, que es lo que se conoce normalmente y lo que se trata de identificar siempre en el mercado, ¿ya? Ahora, hablo de mi experiencia y de mi punto de vista. Yo normalmente,
yo, Daniel Urrego, normalmente trato o ubico siempre el orden blocks, en este caso, el orden blocks, ubico siempre el orden blocks más la vela que me genera imbalance. Es decir, de que yo tomo, si esta vela es mi orden blocks, el bearish, y esta vela que está acá, esta es la que me causa imbalance, yo lo que hago es simplemente tomar el orden blocks más la vela que me genera imbalance. Yo siempre hago eso porque a mí me enseñaron eso. Siempre hay que tratar de tomar las dos, el orden blocks más la vela que le genere imbalance. No simplemente el orden blocks, no. Traten de ubicar siempre las dos. En la vela, el bloque de órdenes, el bloque tradicional, más la vela que le está generando imbalance. Como por ejemplo aquí en este caso. Tomo el orden blocks más la vela que genera imbalance. ¿Sí me voy a entender? Igual acá. Obviamente pues estos son ejemplos prácticos de la forma más colombiana posible. ¿Listo? Entonces, espero que le haya quedado claro esta forma teórica de los orden blocks. Ahora, vamos a hablar de una expresión poco conocida para ustedes, que son los famosos void. Yo este tema o esta palabra, yo la hablé mucho en el intensivo de Forex que tengo. En las personas que están conmigo en el intensivo de Forex saben identificar esta palabra en el void. Mi pregunta es, allá en sus computadores o allá en su conocimiento, ¿tienen idea de lo que significa el void? No, ¿cierto? Pues fácil. El void básicamente es cuando ustedes suben a temporalidades del diario, o al menos en mayores, y ven que el mercado me deja una vela y una mecha de este tamaño, sea bajista o sea alcista. Bueno, los void son estas pequeñas mechas que el mercado me deja siempre en temporalidades mayores. Esto se denomina void. Y recuerden de que estas mechas son bloques de órdenes en temporalidades más pequeñas. Simplemente, esta es una forma técnica de saber llamar o saber identificar esas mechas que me dejan las temporalidades mayores. Porque si ustedes han visto, tanto en Forex como en sintéticos, el mercado suele dejar unas velas así inmensas. Así inmensas, que a su vez pues, pueden hasta sacar liquidez. Estas mechas son simplemente bloque de órdenes en temporalidades pequeñas, pero se conocen como void. Así se le llaman a esas velas. ¿No lo sabían? Bueno, ya lo saben. Esta es una de las partes más técnicas del Smart Money Concept. Obviamente hay más nombres más técnicos que pues, a medida que vamos pasando van a ir conociendo. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a pasar el gráfico. Vamos a comenzar a identificar pequeños bloques de órdenes en un mercado, no sé, cualquiera de las cuales vamos a comenzar a identificar esos bloques de órdenes dentro de un rango operativo. Entonces, puedo ir directamente a un mercado, en este caso de sintéticos. Vuelvo y reitero, me gusta mucho el Flynn 2 por la estructura que está bastante confirmada en mayores, por ende, pues vamos a ver este mercado. Ya me encuentro acá en el Flynn 2. Es un mercado que lo he testeado muchas veces. Prácticamente este mercado podría decir que me lo sé hasta de memoria. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí cogí simplemente un fractal, un pequeño retroceso del diario. Miren, si ustedes pueden ver, estoy en temporalidades de H1. Y ahorita mismo simplemente vamos a identificar zonas fractales o rangos operativos en H1, que para mí H1 y M15 es la misma vaina. Eso no varía mucho. Varía 2 o 3 velas más o menos. Entonces, dentro de esta misma temporalidad vamos a identificar los rangos operativos más los bloques de órdenes. Ojo, los bloques de órdenes siempre los vamos a identificar en los points, es decir, extremos y zonas decisionales, que son los orden blocks que nos interesan a nosotros. No podemos ubicar un orden block por acá por debajo del 50%, pues no. Aunque es un orden blocks, pues obviamente el mercado no tiene por qué llegar acá y seguir cayendo. Pues sí lo puede hacer, pero obviamente no lo debido. Usted siempre va a tratar de ubicar los orden blocks en los POI, sea el decisional o sea el extremo. Nada más. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un pequeño retroceso en el diario o una pequeña dirección.
Recordemos que las direcciones del mercado la podemos encontrar en cualquier temporalidad. No importa dónde estés. Si estás en TradingView, hasta en 30 segundos encuentras una dirección del mercado. Entonces, para esto vamos a identificar primero que todo la estructura alcista que lleva al mercado, o al menos el último impulso alcista que lleva al mercado. Como por ejemplo acá, mira, aquí termina un pequeño rango operativo, míralo, acá el mercado saca liquidez, acá mitiga una mecha y acá me hace un boss. Esto es una finalización de un rango anterior. Por ende, acá el mercado me inicia un nuevo impulso, o sea, desde acá hasta acá inicia un impulso. Y ojo con este detalle, mírenlo. Ojo con este detalle. Y acá me estoy metiendo en zonas que ya había explicado. Si ustedes pueden ver, esta mecha que está acá, creo que mitiga esta mecha que está acá, ¿cierto? La mitiga perfectamente. Por ende podemos decir que el mercado hace un pequeño impulso, no me hace un boss, saca liquidez, retrocede, no se mete, creería yo que no se está metiendo en nada, porque esta vez la que está acá se mete en una pequeña zona de imbalance. Por ende, ¿qué se convierte? Se convierte en liquidez. Se convierte simplemente en liquidez. Pero ojo, esto no deja de ser un impulso, porque recordemos que el impulso nace desde acá. ¿A dónde termina? Acá. ¿Por qué? Porque esto simplemente el mercado nunca rompió con cuerpo de vela, simplemente lo que hizo fue que sacar liquidez. ¿De dónde? De esta pequeña zona de inducción, porque este bloque que ustedes ven acá, este pequeño bloque, si yo me acerco, este pequeño bloque que ustedes ven acá, que es el último bloque bajista antes de iniciar un movimiento alcista, el mercado vino a ¿qué? A reaccionar y buscar ese bloque. Cuando un extremo o un bloque de órdenes está totalmente mitigado, como ejemplo en este caso no lo está, pues simplemente el mercado va a ir a buscar ese pequeño bloque, activar sus respectivas compras y posiblemente seguir con la dirección. Ya, por ende, ustedes pueden ver que el mercado respeta muy bien el bloque de órdenes más la zona de imbalance que tiene el mercado. Si ustedes pueden identificar un poco más al detalle, van a ver un pequeño vacío de liquidez que me deja este bloque de orden, todo este bloque de órdenes, que es toda esta zona que está acá. Pero el bloque de órdenes tiene un pequeño vacío de liquidez, porque esta vela que está acá nunca mitiga el bloque, o sea, nunca activa el bloque. ¿Qué hace el mercado? Simplemente lo que hace es que impulsarse, sacar liquidez del bloque anterior, porque también me activa el bloque anterior. Simplemente el mercado, ¿qué hace? Retrocede, rellena la zona de imbalance y me activa mi bloque de orden. ¿Ya? Lo activa directamente, se impulsa, saca liquidez. Ahora, ¿por qué cayó? Porque esto simplemente podríamos decir de que acá formó una pequeña zona de liquidez. ¿Sí ven? Una pequeña zona de liquidez de tendencia, que es uno de los patrones muy comunes del mercado. Mira, aquí tengo una vela, tengo dos, tengo tres. Esto forma una liquidez, ¿cierto? ¿Y qué hace el mercado? Saca liquidez de esta zona. Entonces, por ende, el impulso del mercado es simplemente toda esta zona. Hasta lo podríamos estirar porque el mercado, o al menos el impulso, sigue iniciando desde acá. Aquí nunca me rompió con vela, simplemente lo que hizo fue que sacar liquidez. ¿Listo? El mercado simplemente saca liquidez, por ende podemos decir de que todo esto es un solo impulso. ¿Por qué? Porque aquí no ha finalizado. Aquí no tuvo finalización. ¿Cierto? Segundo, aquí el mercado sí finaliza. Mira, aquí saca liquidez. Aquí ya el mercado mitiga un bloque. Se mete en un pequeño bloque que está acá. Y a su vez me hace un rompimiento o un boss. Por ende, aquí tengo el último impulso alcista del mercado, que vendría siendo pues toda esta zona. ¿Listo? Tanto alcista como para bajista tienen sus zonas. Por ejemplo, en el último impulso, que es este que está acá, tengo un orden blocks, que vendría siendo mi bloque de órdenes, que está mitigado. Está mitigado. Netamente mitigado. Cuando ustedes encuentren un orden blocks que está mitigado, normalmente siempre van a encontrar un patrón de liquidez. En este caso estaríamos hablando de una pequeña liquidez de tendencia. Por ende, este bloque como mínimo debería sacarle liquidez de ese bloque. Como mínimo debería sacarle liquidez. Es decir, de que el mercado acá no rompa con cuerpo de vela, simplemente saque liquidez o rompa con mecha. Eso es lo que se espera, porque hasta ahorita mismo el movimiento es alcista. Y además tenemos nuestra zona decisionales, que en este caso estaríamos hablando de este pequeño bloque que está acá. Aquí está. Esta es nuestra zona decisional. ¿Por qué? Porque es la causante de romper la estructura anterior. Esta es mi zona decisional, que es donde el mercado perfectamente finaliza, tiene una reacción,
porque es mi bloque decisional. Es mi bloque decisional. No me hace un boss, simplemente lo que hace es que saca liquidez de la mecha anterior, porque aquí el mercado me forma una liquidez de tendencia. Mira el detalle que está acá. Liquidez de tendencia. Esta mecha que está acá saca liquidez, ¿cierto? Mitiga un bloque anterior que vendría siendo un extremo, que pues prácticamente es toda esta zona que está acá. Es un extremo que ya está mitigado. Mírenlo, este es mi bloque extremo, que es la última vela alcista antes de un movimiento alcista, antes de un movimiento bajista. Es mi bloque de órdenes. Tengo mi extremo alcista y mi extremo bajista. Y además tengo mi zona decisional alcista, ¿cierto? Ahí están los bloques que normalmente siempre se consiguen. Pero ahora, hay que tener en cuenta de que son extremos totalmente mitigados, tanto este como este. Como en este caso la dirección alcista, pues obviamente el mercado debería que simplemente romper esta dirección o al menos romper ese último impulso para poder seguir con qué, con su dirección alcista. Pero ¿qué hizo el mercado? Reacciona a la zona decisional, es decir, que la respeta, me activa mi bloque de orden, mírelo, perfectamente el mercado activa el bloque de orden, ¿cierto? El mercado tiene una reacción alcista, totalmente alcista, pero nunca le da para qué, para romper la estructura, simplemente lo que hace es reaccionar en un bloque de orden, mírelo, que es todo esto, o simplemente toman toda esta zona, pero como estoy en H1, pues podríamos tomar este. Entonces, ¿qué hace el mercado? Activa el pequeño bloque de orden que saca liquidez, porque aquí el mercado saca liquidez de dónde? De esta liquidez de tendencia que está acá, ¿cierto? Aquí me hace un boss, por ende esto lo convierte en un impulso, sea en una temporalidad de M5 o de M10, que es donde el mercado, mírenlo, activa el bloque de orden, ¿cierto? Baja, porque el mercado, ¿qué hizo? Mírenlo, tiene más liquidez por debajo que no lo ha sacado y además es un extremo mitigado, debería sacarle liquidez de ese extremo. Tendría que hacerlo sí o sí, ya, porque si el mercado activa el bloque de orden era para que simplemente se fuera a favor de la elección, ya. El mercado no tiene por qué hacer esto, pero cuando hace estos pequeños retrocesos con bastante fuerzas, pues hay buena intención de que el mercado simplemente pues quiera romper esa zona. El mercado, ¿qué hace? Mírenlo, saca liquidez, mírelo, del extremo. Yo les dije que el mercado como mínimo debe romper, mírenlo aquí antes de iniciarlo. El mercado como mínimo de romper con mecha, que aquí perfectamente lo hizo, saca liquidez del extremo, se mete otra vez en el bloque de órdenes y se va simplemente sin estructura, dejándome zonas de imbalance. Por ejemplo, tengo esta primera vela, esta segunda y esta tercera. ¿Qué me está dejando acá? Una pequeña zona de imbalance, ¿verdad? Es decir, de que esto se está convirtiendo en un bloque de órdenes totalmente tradicional y totalmente bastante claro, que es lo que normalmente siempre se le busca al mercado, de que su bloque de órdenes tradicional, sea el bearish o el bullish, siempre tenga imbalance. Y a su vez, ¿qué tiene por acá? Mírenlo, liquidez previa. Hay dos velas. Yo les dije que a partir de dos velas, de dos mechas, perdón, de dos mechas se convierte en liquidez, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el mercado? Se impulsa sin estructura. Y esto va a la intención de que el mercado, no, si se hace sin estructura, porque el mercado va definitivamente a romper arriba. Y eso es un extremo que no debería respetarlo. No debería hacerlo. Pero en este caso, ¿qué hace? Mírelo. Saca liquidez de esta línea de tendencia. Mírelo. Que es la forma en que entran los novatos. La tal línea de tendencia esa. Mírelo, saca liquidez de esa línea de tendencia. Vuelve a tocar, mírelo, nuestro pequeño void. Ya esto es un void, como soy en H1, pero puede ser un bloque de orden en M5 o hasta en M2, en M3. Mírelo. Toca ese pequeño void. ¿Por qué? Porque este void de H1 probablemente es un bloque de órdenes, es un bloque de órdenes en M3 o hasta en M5, podría así yo decir. ¿Ya? Y además que tiene por debajo liquidez previa, mírelo. Tiene liquidez previa. Pero obviamente tú no tienes por qué meterte en venta ahí, porque se supone que la dirección es alcista. Se supone que la dirección es alcista. Segundo, es un extremo que ya está mitigado. Debería irrespetarlo, o al menos sacarle liquidez acá arriba. O máximo, romper la estructura. Pero ¿qué hace? Activa el orden blocks. Mírenlo. Miren toda la caída que tuvo. Activa el orden blocks. Recordemos que acá está nuestro último impulso. Aquí, esta línea rosada. Hasta que el mercado, ¿qué? Rompe la estructura. Ahí está. ¿Sí ven? El mercado definitivamente rompe ese pequeño impulso alcista o la estructura alcista que llevaba el mercado, dejándome como tal
un nuevo rango operativo que iniciaría desde acá. Ahora, Master, ¿por qué lo toma desde ahí? Porque este bloque que está acá vendría siendo el bloque causante de romper la estructura. Por ende, este rango operativo, por más que se meta en zona imbalance, es un rango operativo correcto. Y esto es lo que se denomina bloque fallo. Bloque fallo. Que normalmente el mercado siempre debe de ir a buscar ese bloque. Y a su vez, ¿qué vendría haciendo? Mírenlo. Un bloque de órdenes totalmente claro. Mírenlo. El bloque tradicional, el Bellish, más la vela que le genera imbalance, que es la vela roja que está acá. ¿Y qué tengo por acá? Zona de imbalance o ineficiencia. Acá está el saque liquidez. ¿De dónde? De estos dos máximos iguales. Mírenlo, saca liquidez perfectamente. ¿Qué hace el mercado? Ubica ese bloque, lo va a tocar porque el mercado debe ir a tocarlo, ¿verdad? Debe ir a tocarlo. Ojo con la liquidez que está por encima. Por más que el mercado caiga, pues obviamente el mercado no está obligado a caer. Simplemente hasta si le da la gana, puede ubicar la liquidez que está por encima. Entonces, ¿qué hace el mercado? Ubica el bloque de órdenes. ¿Y qué hace? Se va. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo funciona el bloque fallo? El bloque fallo funciona simplemente de esa forma. Es cuando el mercado cambia de estructura. De alcista a bajista o de bajista a alcista. De esa forma funciona el bloque de órdenes. Y este bloque o este rango que está acá es un rango totalmente autorizado para ser válido. A partir de acá, todo rango que se meta en zona imbalance no es un rango operativo, son simplemente liquidez. A partir de acá, todo rango operativo debe mitigar una mecha o meterse en un bloque de órdenes. Y si ustedes pueden ver, el mercado siempre busca el bloque, miren, el bloque o la vela que genera todo el rompimiento, que aquí fácilmente el mercado sube, lo toca, acumula, porque es lo que siempre hace. Cada vez que el mercado busca el bloque de órdenes, siempre juega con la psicología, acumula para después que simplemente caer. Mírenlo, ahí está, ¿sí ve? Si es de que el mercado se impulsa en este rango inmediato, mírenlo. ¿Qué voy a buscar? Mi extremo, véalo, acá está. Que está mitigado. ¿Y qué fue lo que hizo? Sacó liquidez, ¿sí ven? Mínimo saca liquidez, máximo rompe la estructura. Eso es lo que debería hacer el mercado. Mírenlo, se mete en el extremo. Acá tengo mi zona decisional, que el mercado reacciona claramente. ¿Sí ven? Mi bloque de órdenes, porque esta zona decisional es la que causó el boss más cercano al precio. Tiene reacción en la zona decisional, pero el mercado ¿qué va a hacer? Va a sacar liquidez del extremo, porque acá no hay suficiente liquidez. O tenía eso, o simplemente el mercado tendría la siguiente opción, que es que acumular, dejar liquidez previa cerca al extremo o cerca a un POI, activar, llevarse la liquidez que dejó y seguir con la dirección. Esa sería la otra opción. ¿Ya? Entonces, el mercado ¿qué hace? Simplemente actualiza rangos operativos. Mira acá. Mira este otro impulso que está acá, que inicia desde acá, desde mi bloque de ventas. Miren. ¿Dónde se metió? Bloque decisional, miren. Ahí está. Un bloque de órdenes. Decisional. Decisional. Recordemos que el decisional cumple las mismas tres características que un rango operativo. Mitigar un bloque, sacar liquidez y romper la estructura o hacer un boss más cercano al precio. Y obviamente está por encima del 50%. ¿Y el mercado qué hace? Miren. Busca ese orden blocks y llega directamente al bajo inmediato. No rompe con mecha, con cuerpo, simplemente saca liquidez. Y si no rompió, es porque probablemente va a meter ¿qué? Un retroceso. Ahí está, ¿sí ven? Simplemente va a meter un retroceso. Por ende, tomaría todo esto como un impulso. Tomaría todo esto como un impulso. Ahora, si el mercado acá rompe con cuerpo de vela, porque todo esto vendría siendo liquidez, rompe con cuerpo de vela, porque aquí más de uno va a decir rompió con cuerpo de vela, por ende voy a ubicar mi bloque fallo. En este caso, un bloque fallo de M5 vendría siendo, creo que este void que está acá, ¿cierto? Este void que está acá. El mercado te va a dar reacción para compras, va a seguir subiendo, pero ¿por qué subió? Fácil, porque el bloque fallo cuando da su respectiva entrada se convierte en liquidez. Se convierte simplemente en zona de liquidez. Y como me rompió un rango operativo de H4, porque es lo que se pide siempre cuando el mercado activa ese bloque fallo, debe romper el último rango de H4.
¿Qué hace después de eso? Simplemente el mercado ubica todo esto como liquidez, que es lo que hizo perfectamente acá, mírenlo. ¿Sí ven? Da que el mercado va a romper la estructura, le da compra porque el mercado reacciona en el bloque fallo, le da una respectiva compra, pero su intención simplemente es que sacar liquidez de toda la zona que dejó acá. ¿De cuál liquidez? De esta liquidez de order flow. Recuerde que a partir, después de 3 order flow, después de 3 order flow es liquidez. ¿Y qué tengo acá? 1, 2, 3, 4. Esto se convierte en liquidez. Por ende, yo no tengo por qué programar ventas. Jamás en la vida. ¿Por qué? Porque tengo por encima un patrón de liquidez. Tengo más por encima liquidez de tendencia. ¿Y qué tengo más por encima? Un bloque fallo. Mira, ahí está, ¿sí ven? Y sigue cayendo. Y sigue cayendo. Por ende, aquí el mercado inicia un nuevo rango operativo que es desde acá. Que tengo acá un bloque tradicional, es decir, un bloque alcista antes de iniciar un movimiento bajista, más la vela que me genera imbalance. ¿Qué tengo por debajo? Liquidez de tendencia, es decir, liquidez previa. Y además, ¿qué más tengo? Imbalance. Es un extremo totalmente claro que el mercado debería ir a buscarlo. No sé en qué momento lo va a hacer, pero debería de hacerlo. Y además tengo mi bloque que está acá, que es toda esta zona que está acá, que es mi zona decisional, mírenlo, que es mi zona decisional, pero el mercado no ha finalizado. Aquí finaliza, pero vamos a ver si el mercado me llega al 50%. ¿Llega? No llega. Mírenlo, ahí está. Ahí no llegó. Acá tengo dos opciones. Como ya la dirección es bajista, pues simplemente lo que hago es que actualizar. Actualizo mi rango, porque la dirección es bajista, ¿no? Pero tengan en cuenta de que esto es liquidez. Actualizo mi rango hasta donde finalice. Aquí finalizó. Chan. ¿Dónde se metió? En mi zona decisional. Míralo, acá está. Un extremo sin mitigar. Bloque de órdenes. Míralo, acá está. Sin mitigar. ¿Llega a dónde? Zona decisional. Toca al extremo. Ahí está. Toca al extremo. Ahora, ¿por qué el mercado en esta zona subió? Probablemente, si yo subo a temporadas del diario, puedo que el mercado sea un bloque. Puede que sí, puede que no. Segundo, obviamente esto no es un rompimiento estructural. Recuerde que cuando el mercado no le llega al 50%, tienen dos opciones. O actualizan el Fibonacci, es decir, de que si acá finalizó, hasta acá lo deja, porque eso es un impulso. Pero no es una estructura, porque el mercado no me ha llegado al 50%. Y actualizo. Y lo otro es simplemente tomar todo este rango operativo. Todo este rango operativo. Mírenlo. Se mete a la zona de imbalance, al extremo, tiene reacción en el extremo, pero inmediatamente la rompe. ¿Por qué cree que lo rompió? Porque aquí el mercado prácticamente puede que iniciar un pequeño cambio de dirección. ¿A dónde se pudo haber metido? Pues no sé. Mírenlo, ahí está. Saca liquidez. ¿De dónde? Creo que saca liquidez de este pico que está acá. Se mete en el extremo que está sin mitigar. Mírenlo, aquí está. Sigue con la dirección bajista. Mírenlo, aquí está. Esta que está acá. Ahí está. Hay un bloque de órdenes que todavía el mercado no había sido rellenado. RAN. Aquí ya había sacado liquidez. Aquí ya había hecho el boss. Por ende, el mercado, ¿qué hace? Simplemente rellena o termina de rellenar ese bloque de órdenes para poder seguir con su dirección bajista. Eso es un solo mamarracho, pero se entiende simplemente identificando los rangos operativos. Identifiquen la estructura del mercado. Identifique simplemente la estructura. Segundo, identifique los patrones de liquidez dentro del rango operativo o dentro de la estructura. Y tercero, identifiquen sus bloques de órdenes. Identifiquen siempre esos bloques de órdenes. Eso siempre hay que identificarlo. Y eso es lo que a ustedes les va a dar la seguridad para que en un futuro, sea su intradía, en minutos, en lo que sea, pues tenga su respectiva entrada y su respectivo profit. El que haya programado una venta en esta zona, pues, porque para que el mercado cambie de dirección,
debe romper como mínimo este alto inmediato. Ya, porque es un extremo que está mitigado, debería romperlo para después buscar compras en sus retrocesos. No simplemente porque rompió aquí, no. Las compras se buscan cuando hace un nuevo boss. Esto, recuerde que esto simplemente es un retroceso del diario. Esto es simplemente un retroceso del diario. ¿Lo si ve? Es un retroceso muy mínimo, mira. Mira acá. Muy mínimo de retroceso. Y obviamente la fuerza mayor la lleva siempre en el diario. Mira, aquí me hace un nuevo boss. Aquí hace un retroceso. Aquí el mercado donde se mete en un bloque de órdenes. Míralo, acá está, clarísimo. Se mete en un bloque de órdenes. Mírelo, el bloque tradicional más la vela que genera imbalance. Hay tres formas de marcar el bloque de orden más la vela que le genera imbalance. Primero está esta forma, que es cuando el bloque de órdenes es mayor a la vela que genera imbalance. Es mayor a la vela que genera imbalance, mírelo. Esta es la vela que genera imbalance y este es el bloque de órdenes del diario. Esa es la primera. La segunda es la más común, que es cuando el bloque de órdenes, mírelo acá está, es mayor a la vela que genera imbalance. Es decir, de que acá hasta acá había un pequeño vacío de liquidez. El mercado aquí definitivamente lo rellenó. Es decir, de que esto es una estructura eficiente. Totalmente eficiente. Y la otra forma es cuando el mercado, mírelo, me deja un bloque de órdenes más pequeño que la vela que genera imbalance. Que si ustedes pueden ver, el mercado busca esa vela, míralo, ahí está. Toca ese pequeño bloque. Pero como la dirección alcista, pues obviamente esto no era un retroceso totalmente profundo. No. Esto era simplemente un retroceso muy pequeño para después que hacer un nuevo boss. Entonces, estas son las tres formas más particulares de ustedes siempre identificar el bloque de orden más la vela que genera imbalance. No identificar, de marcar. Está esta, que el bloque es mayor, mucho más mayor, y la vela que genera imbalance es muy pequeña. Está la tradicional, que es la más común, que es cuando el bloque de orden es un poquito más mayor a la vela que genera imbalance. Y está la otra forma, la tercera, que es cuando el bloque de orden es más pequeño que la vela que genera imbalance. Simplemente traten de ubicar las dos, no importa el tamaño. Ubiquen siempre el bloque más la vela que genera imbalance, como en este caso acá. ¿Ven? Como en este caso ahí en esa zona. Entonces, esto es una clase totalmente muy fácil, muy fácil, porque esto no es tan extenso, es simplemente identificar esos bloques. Esto no es una necesidad ni de investigar, no. Esto es lo más práctico, lo más fácil que ustedes deben de ubicar para poder fusionar lo que son los rangos, los patrones de liquidez más los orden blocks. Para la próxima clase, para el próximo video, vamos a ver los tipos de entradas, que en este caso son tres tipos de entradas que lo vamos a identificar en el próximo video o en la próxima clase. ¿Les ha gustado este video? Cualquier cosa les dejo mi Telegram y el link de la comunidad de Discord, que es totalmente gratis, donde vemos clase todas las semanas. Cuídense bastante, bendiciones para todos, bye bye.